En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, invocamos tu santísima presencia en este lugar, Señor, para que tomes posesión de cada uno de nosotros, especialmente de nuestro hermano Rafael, para que él comparta con todos nosotros y con todas las personas que nos siguen en las redes sociales este mensaje que tú tienes, mensaje de amor, de fe, de esperanza, mensaje que todos nosotros lo necesitamos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Este es el sexto domingo de Pascua, y el Evangelio es de Juan 14, 23 al 29. Juan 14, 23 al 29. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he, les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es muy corto, pero tiene una cosa muy importante. Jesús les dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra. O sea, si yo no puedo amar a una persona si no conozco a la persona. Y la única forma de conocer a Jesucristo es a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, el que no está metido en la palabra de Dios no sabe lo que es la palabra de Dios, porque no lee la Biblia. Lógicamente, es muy difícil que pueda amar. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada. O sea, a Él, ahí, fíjense una cosa, que aquí hay una cosa muy importante. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero es una sola persona. Entonces Él a veces habla como hombre y a veces habla como Dios. Aquí está hablando como Dios, mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a Él, o sea, Él y el Padre, y haremos en Él nuestra morada. Ahí está hablando como Dios. Ahora, el que no me ama no cumplirá mi palabra. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre. Ahí está hablando como hombre. Está hablando, la palabra que estoy diciendo no es mía, sino que es del Padre. O sea, ahí está hablando como hombre. Y entonces dice aquí: les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito. Paráclito es una palabra griega
que quiere decir consolador, consejero, abogado, protector, que es el Espíritu Santo, que es el que te va a enseñar las cosas, te va a recordar todo lo que pasó cuando Él estaba con nosotros aquí. Dice, lo verá en mi nombre, les enseñaré todas las cosas y les recordaré todo cuanto les he dicho. Ahora, la paz les dejo, mi paz les doy. Ese es el shalom en hebreo. El shalom quiere decir, es la paz que te deja Dios. Y eso es un don del Espíritu Santo. No es la paz del mundo, sino que es la paz como don del Espíritu Santo, que penetra en tu corazón y te da una tranquilidad, aunque estés pasando por situaciones difíciles, la paz se mantiene porque es el Espíritu el que está en ti. Dice aquí, no pierdan la paz, no se acobarden, porque van a venir cosas difíciles, pero no se acobarden, porque el Espíritu Santo siempre va a estar con ustedes. Me ha oído decir, me voy, pero volveré a su lado, porque el Padre es más que yo. Ahí está hablando como hombre. Entonces, esta es una frase que cogieron los arrianos. Los arrianos eran herejes que decían que Jesucristo es solamente hombre, pero no es Dios. Y entonces por eso dicen ellos, por eso él decía, por eso dicen ellos, el Padre es más que yo. Entonces, lógicamente, pero no, cuando San Agustín hace la interpretación, él dice precisamente, ahí él está hablando como hombre, y entonces no está hablando como Dios, sino que está hablando como hombre. Como hombre, él es menor que el Padre, pero como Dios es exactamente igual que el Padre. Esa es la parte importante. O sea, cuando nosotros rezamos el credo en la misa, el credo ese que es de Nicea, precisamente ahora se cumplen 17 siglos del concilio de Nicea, 17 siglos, 1700 años, en donde ahí se estipula exactamente lo que es precisamente las verdades importantes que tenemos con nosotros dentro de la Iglesia Católica. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí están los tres de caballo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres reciben un mismo tipo de adoración y gloria. O sea, esa es lo más importante. Esa es la parte que Jesucristo, cuando es Dios, es exactamente igual al Espíritu Santo, exactamente igual al Padre. Ahora, cuando es hombre, como hombre murió, como Dios no puede morir. Como hombre murió y resucitó. Pero claro, Dios no puede morir. O sea, posiblemente murió como su humanidad que era hombre. Esto es un misterio, no se puede explicar. Yo no lo puedo explicar. Vamos, si yo lo explicara, una vez, ahora el lunes me preguntó uno, explícanos el misterio. Si yo explicara el misterio sería Dios. O sea, yo acepto la verdad revelada, pero yo no puedo explicar cómo es que ocurre eso. O sea, hay verdades, dogmas que tiene la iglesia que fueron reveladas por Dios que yo no las puedo entender. Cuando San Agustín trataba de entender la Trinidad, tuvo esa visión que iba por la playa y se encontró con un niño y el niño estaba haciendo un agujero en la playa y entonces estaba con el cubito, echaba agua en el hoyo que hacía. Y entonces le preguntó, niño, ¿qué tú estás haciendo? Y el niño le dijo, quiero meter todo el océano en este hoyo. Entonces desapareció el niño y entonces él se dio cuenta, mi cerebro es el hoyo en que no cabe la magnitud de lo que es Dios. Ahí es donde se da cuenta, en esa visión que tuvo en la playa, de que nuestro cerebro es pequeñito y es imposible que quepa en él lo que es la magnitud de Dios. Eso que tiene que estar claro, o sea, porque esta parte de aquí, el Padre es más que yo, es precisamente lo que usan los arrianos para decir, Jesucristo es inferior al Padre. O sea, que es hombre, no es Dios.
Entonces, y esto en el siglo, los primeros siglos, tuvo muchos, incluso el emperador Constantino era arriano, vivía en Estambul, cuando se mudó para Estambul, para Constantinopla. Dicen que al final se bautizó cristiano, no sé, pero él era arriano y expulsó a los obispos que eran verdaderos cristianos porque no aceptaban la herejía de los arrianos. O sea que eso es muy importante. Esta es la parte importante. Como también es cuando nosotros decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y del Hijo. Ese es el filioque. Los ortodoxos griegos, y esto es una parte importantísima que es muy difícil que pueda haber una aceptación dogmática, porque ellos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre, pero no del Hijo, y en el credo de Nicea se dice precisamente el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Ese y del es en griego se dice el filoque, filo de hijo, el filoque. Entonces ellos creen que el Espíritu Santo solamente procede del Padre, pero no del Padre y del Hijo. Y eso es una parte que yo no sé a dónde van a llegar, porque ellos se mantienen firmes en esa parte del dogma de que el Espíritu Santo solamente procede del Padre, pero no del Hijo también. Hay que tenerlo muy en claro porque es para entenderlo. Entonces, la parte importante es cuando la persona no acepta la palabra. Yo se lo decía a los adictos el lunes, cuando yo busco Gálatas 5, en la parte final de la carta a los Gálatas, verso 19 y siguiente. Ahora bien, las obras de la carne, o sea, las obras del mundo, son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que pasa a veces con los jóvenes que mientras están con su familia, están haciendo el high school, pero cuando pasan a la universidad ya se olvidan de todo. ¿Por qué? Porque en la universidad les van a decir, eso que te dice la Iglesia Católica son una serie de esclavitudes que te ponen. Tú tienes que ser como nosotros, porque si no haces eso, tú eres raro. Entonces, lógicamente, ellos comienzan con esto y entonces tú ves que ellos cada vez se esclavizan. Ellos sí se esclavizan cada vez más. Empiezan a ponerse tatuajes, aretes, cosas en la nariz de metal, usan los mismos zapatos, la misma ropa, usan las drogas, se embriagan, o sea, hacen todo lo que esto está así de la carne. Entonces caen en una esclavitud mucho más grande, o sea, van cayendo en un pozo en que cada vez se van hundiendo más, hasta llegar al fondo y no saben cómo salir de él. Esa es la verdadera esclavitud. Nosotros somos liberados porque al liberarnos del pecado, nos hemos liberado de la esclavitud del pecado y somos verdaderamente libres y experimentado la paz interior que nos da el Señor. Sobre el tatuaje, es bonito esto. Si yo busco el Levítico, desde el Levítico, el libro del Levítico,
Levítico 19, 18, te va a decir bien claro. Levítico 19, 18. Vamos a buscar aquí. No haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Yo ya ve. O sea, ¿por qué el tatuaje? ¿Por qué nosotros, eso que está en el Levítico, pero pasa a nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, lógicamente, si yo, te va a gustar a ti que en la iglesia tuya, en el edificio, pinten graffiti, porque el tatuaje es como un graffiti en tu cuerpo, y entonces, lógicamente, ese templo que es del Espíritu Santo está lleno de graffiti. Por eso es la casa que dice, no uses el tatuaje. O sea, el tatuaje no se dan cuenta de que lo hacen y tú le preguntas, ¿y por qué tiene tatuaje? No te pueden decir por qué. Ah, porque todo el mundo lo hace. Entonces, o sea, están cayendo en la esclavitud de ponerse gente que tiene el brazo todo lleno de tatuajes, que mete miedo. Hasta la cara se tatúan, el cuello. Esa es la verdadera esclavitud. Esa es la verdadera esclavitud. No se dan cuenta que son verdaderamente esclavos de lo que los demás hacen y no saben ni por qué lo están haciendo, pero se meten en eso para estar dentro del grupo. Por eso es un problema gravísimo en cuanto a los jóvenes. Por eso yo le recomiendo a los padres, cuando el joven se va para una universidad fuera de su casa, o sea, que está en otra ciudad, que trate de incorporarse en un grupo de jóvenes católicos para que pueda tener, porque si no, lo van a ver como un bicho raro. Entonces, lógicamente, hace que él al final ceda y siga la corriente de esas personas que están totalmente esclavizadas. No sabe que son esclavos, pero no pueden salir de eso mismo. O sea, es una corriente que los lleva, que los arrastra, que los va hundiendo cada vez más en un pozo sin fin. Cuando llegan a una droga, al alcohol, etcétera, etcétera, se siente con una adicción que ya no pueden salir de ella. Se sienten presos completamente. Pero todavía ellos no llegan a esa idea. Por eso cuando nosotros vemos en la lectura segunda, que es del Apocalipsis, Juan veía bajar la iglesia resplandeciente. Esa iglesia resplandeciente no tiene templo. O sea, no tiene el templo que tenían los judíos en Jerusalén. ¿Por qué no tiene templo? Porque esa iglesia representa la nueva alianza, la iglesia de la nueva alianza, en que ya el templo está precisamente dentro de ti. O sea, que tú eres templo del Espíritu Santo. Y entonces eres tú el templo, no la casa. O sea, por ejemplo, cuando habla de la iglesia, creen que la iglesia es el edificio. Eso es por añadidura, pero iglesia significa eclesía, y eclesía quiere decir asamblea. Y entonces el edificio es la casa de la asamblea, pero por añadidura le llaman iglesia. Pero la iglesia es la asamblea, es la nueva alianza, la nueva Jerusalén, la que descendía totalmente brillante del cielo. Eso es lo que veía Juan en esa visión del Apocalipsis. La ciudad santa que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Gloria quiere decir doxa. En griego es doxa, quiere decir resplandor, luz, iluminación, manifestación. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Y tenía una muralla ancha y elevada con 12 puertas, que tenía los nombres de los 12 tribus de Jerusalén, pero que en la base tenía precisamente unos como unas bases, unas vigas en la base que tenían los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. Ya, por eso dice, no vi ningún templo en la ciudad. Claro, los templos somos nosotros, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero
son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios, la luz de Dios, gloria es luz, doxa, lo ilumina y el cordero es su lumbrera. El cordero es el que ilumina esa luz, nos viene esa gloria, nos viene precisamente de la posesión del Espíritu Santo que está en nosotros. Eso es importantísimo, o sea, porque a veces la gente pasa esto, lee esto, pero no entra en los detalles, los intríngulis que tiene ese evangelio, que es pequeño, pero tiene mucho que explicar. Dice aquí, que te alaben, el Salmo 66, que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros, bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos la obra, tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Esa es la universalidad universal, el católicos, la universalidad. Que los pueblos te clamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Esa es una parte importantísima. Y entonces, en la primera de Juan, hablando sobre el que no sigue la palabra, los mandamientos del Señor, el camino que el Señor nos marca para seguir. Primera de Juan 2:3. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Así de claro. Si tú conoces al Señor y dices que no sigues los mandamientos que te dice, entonces verdaderamente tú conoces al Señor. Por eso dice ahí, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la parte muy importante. O sea, por eso es importante conocer la palabra de Dios para poder conocer a Jesucristo y poder asociarnos a Él como maestro, como guía y tener la ayuda del Paráclito, que es precisamente el consejero, el que nos va a recordar las cosas que que hizo el Señor en la tierra. Por eso la parte de los Gálatas, la segunda parte, la primera parte fue lo que era, el que sigue las obras de la carne, pero a continuación va a decir otra cosa. En cambio, el fruto del Espíritu, ahí está, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. O sea, eso que leímos anteriormente, eso los que creen en Jesucristo, todo eso lo han crucificado, o sea, lo han apartado completamente para ser precisamente, verdaderamente hijos de Dios. Esa, esa, este, es, este evangelio es pequeño, pero tiene mucho de qué hablar, porque es importantísimo para las personas que quieren una verdaderamente vida cristiana, definitivamente. Ahora, comentarios que quieran hacer, agregar, preguntas. El Papa va a ir ahora, sí va a ir a Estambul, o sea, va a ir a Nicea, está en Turquía, en Nicea, ahora para la celebración del 17 siglos del concilio de Nicea, que fue el primer concilio de la iglesia.
Eh, Perdón, Rafael, los arrianos, ellos seguían por la misma Biblia que nosotros tenemos. ¿Cómo no? Ellos leían, pero entonces interpretaban esa palabra para decir precisamente que Jesucristo, porque si el Padre es más que yo, entonces tú no eres Dios. Lo interpretaban de esa forma, pero no partían de la base de que Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina, es verdadero Dios y verdadero hombre, pero es una sola persona. Entonces, a ellos les pasa lo mismo que a muchos católicos que no creen en la comunión, están Exacto, en la Sagrada Comunión, estando escrito en la Biblia, exactamente, porque hay ¿ya? muchas, digamos, hay varios versículos en la Biblia en los cuales el Señor, nuestro Señor Jesucristo, afirma ser el Hijo de Dios. Y Hijo cuando de... Él, y Sí, cuando, dime, ajá, y cuando sigue. Él le preguntan, cuando a Él le preguntan si Él es Dios, Él afirma, tú lo has dicho. ¿Cuál era el diálogo que tuvo con Felipe? Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y le dice él, Felipe, tanto tiempo llevas conmigo y no te has dado cuenta que el que me ve a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. En otras versiones dice, tanto tiempo que me has visto y no me conoces, ¿no? Ese es el problema. Que llega a lo mismo, ¿no? O sea, Ya, son varios versículos que hablan de la divinidad de Él. supuesto que él dice que es uno, yo y el Padre somos uno. Ujú. Ya, otra vez se habla como hombre y ahí dice, el Padre es más que yo, pero está hablando como hombre, con su naturaleza humana. Porque como Dios, él no podría sufrir, pero como hombre sí sufre y llora. Lloró cuando fue a ver la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Ya, Ahí en ese, yo no comprendo, por ejemplo, muchas veces, eh, cuando uno habla de la Eucaristía, de la Sagrada Comunión, muchos dicen, es que estás tomando un versículo, no ¿no? son varios versículos. Entonces uno le dice, no te preocupes, lee todo el Juan 6 Ese es el eh, capítulo más y, eucarístico que hay. y ahí te enteras de todo, pero entonces dicen, tú estás sacando de contexto, este versículo está fuera de contexto. ¿No? Entonces se valen de eso para negar. Entiendo, ¿cuál sería la explicación de los arrianos respecto de la divinidad de Jesús? No sé Porque cuál sería ellos creen que es un hombre muy destacado, pero no era Dios. igual que Por los tanto, si no judíos, es Dios, no es divino. claro. Es un profeta, Es como un creen profeta muy destacado, los grande, judíos. ya. Pero Ajá. ya, yo los arrianos, yo creo que hay muy pocos, ¿no? Floreció mucho en los primeros siglos, mucho. Porque hasta el emperador Constantino era arriano, Y siendo el hijo de Santa Elena, imagínate, que fue a buscar la cruz de Cristo y la encontró en Jerusalén. qué importante lo que tú nos acabas de comentar de las dos naturalezas del Señor, Oh, sí. la divina y la Pero naturaleza humana. son, es una sola persona, Así es, así que es lo es. importante, y lo cual no se puede explicar, te das cuenta, pero es una sola persona. Como la Trinidad no son tres dioses, es un solo Dios, con tres personas distintas. Claro, hay varios dogmas, ¿no? Hay dogmas Son verdades ya, reveladas y que nosotros las aceptamos. ¿Por qué? Porque vienen de dogmas de Dios. Dios, ajá, Ya. son varios dogmas. Entonces, Entonces, te decía, qué importante es eso, porque
En esta forma uno se puede explicar el Cuando, sacrificio. cuando te dijeron eso de la Eucaristía, sigue adelante cuando los discípulos, los 72, se escandalizan. ¿Pero qué está Claro, hablando este hombre? Que claro. vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre. Y entonces se marcharon. Y él no se echó para atrás. Él hizo los apóstoles. ¿También ustedes quieren irse? Y entonces cuando Pedro dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú solo tienes palabra de vida eterna. Eso O sea, al completa que te diga eso, tú quieres marcharte. Bueno, el camino está abierto. Ya. y Lo la mismo que primera le dijo de Jesucristo a los, Corintios. a los discípulos. Ahí está al final del capítulo 6. Ahí está. Claro. Rafael, Mm. a Jesús en algún tiempo también dijo de que el Padre le había enviado Ajá. para que esté con nosotros. Exacto. Y ya cuando Él cumple su término y Él resucita y todavía está con nosotros, Él vuelve y dice, el Padre les dará otro intercesor refiriéndose al Espíritu Santo. Es Paráclito. Entonces, eh, el Padre lo manda a Jesús para que esté con nosotros hasta que cuando Él ya Cumplió resucita, su misión entonces nos manda al Paráclito, que es al el Espíritu Paráclito. Santo. Exactamente. Pero los tres Es un es solo una Dios. sola persona, Un solo Dios. un solo Dios. No son tres dioses No, Claro. tres personas y un solo Dios. y un solo Dios. Eso yo no lo puedo. Ese me pidió, explícanos esto. Yo dije, si yo te pudiera explicar eso, yo sería Dios. Porque en mi cerebrito no cabe la magnitud de Dios. Son verdades reveladas que las aceptamos. ¿Por qué? Porque viene de Jesucristo. Amén. ¿Ya? Y entonces ya cuando viene el Espíritu Santo empieza a hacer su nueva obra o la obra que ya La nos, llamita de fuego, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. claro. Y entonces, pero Él permanece en la Eucaristía, en el pan y en el vino. Es su carne y es su sangre. Y es por eso que cuando nosotros ya recibimos el Espíritu Santo, pues Él mora en nosotros. Ya. Exactamente. Nosotros ya somos su... Fíjate que hay una paternidad creacional. Quiere decir, todos somos hijos de Dios porque fuimos creados por Dios. O sea, todos los hombres, toda la humanidad, todos los actos, todo fue creado por Dios. Pero los que se bautizan somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos verdaderos de Dios, miembros de su familia, hijo del Padre, hermano de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. El que no está bautizado no es, fue creado por Dios, pero no pertenece a la familia de Dios. No sé si me explico. Sí, Esa es la está claro. diferencia. Sí, está Pero todo el claro. mundo fue creado por Dios. De su creación. Porque los protestantes. Todos. esa es la paternidad creacional. El que está bautizado pertenece a la familia de Dios porque, en primer lugar, se le borran todos los pecados, incluyendo en los bebitos el pecado original. Exactamente. Y viene a ser parte de la familia porque está cumpliendo con lo que manda a Dios, Exactamente. ser bautizado. Pero tiene Exactamente. que ser bautizado en nombre de la Santísima Trinidad, no Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. Hay otros bautizos que no son aceptados, ¿no? O no usan al... El problema fue que al Trinidad. principio Ujú. algunos eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Están los hechos de los apóstoles. Pero al bautizar en el nombre de Jesucristo era con todo el poder de Jesucristo que implica la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después ya
en el Evangelio de Mateo, al final, el último versículo de Mateo, vayan por todo el mundo y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los bautistas, esa rama de los bautistas, unos son bautizados nada más en el nombre de Jesucristo. Entonces, lógicamente, esos, si se convierten a católicos, hay que bautizarlos, echarle el agua de nuevo y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si ellos fueron bautizados, que algunos, otros ramas de los bautistas bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el agua no se le vuelve a vertir, porque el bautismo es uno solo. En esto hay algo, Rafael, al bautizar en el nombre de Jesucristo, de hecho, en ese nombre están inmersos el Padre y el Espíritu Santo. Y con el poder de Jesucristo, pero después ya en Mateo, ya el último versículo, ya te dice bien claro, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez como para que quede más claro, porque... Reafirmarlo, es una reafirmación. Ah, Ya. ya, ajá. Sí, porque lo otro también es válido si nosotros Por creemos que, supuesto que era válido en aquel momento. claro, Por claro, supuesto. Ya. Porque actualmente, si tú lo haces así, es como que negar un poco la Trinidad. mm, ¿Te das cuenta? En aquel momento no lo era, no negaba la Trinidad. Porque hacía en el poder de Jesucristo, que tiene poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya. Pero en Mateo, ahí ya se especifica, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El último versículo de Mateo. Está la parte. Bueno, si no, corta ya la grabación y podemos seguir hablando de otro. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estas palabras de esperanza, de fe, de amor que tú has compartido a través de nuestro hermano Rafael. Te agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y vive y reina junto a ti, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.